Antonio entró en su oficina con un ímpetu que hizo eco en todo el espacio. Cerró la puerta de un golpe y sus manos temblorosas buscaron desesperadamente en el cajón inferior de su escritorio hasta encontrar un paquete arrugado de cigarrillos. Tras varios intentos fallidos, debido a su pulso inestable, finalmente logró encender uno. Inhaló profundamente, dejando que la nicotina calmara sus nervios agitados y ralentizara su corazón acelerado. A pesar de haber dejado de fumar meses atrás, las circunstancias abrumadoras de ese día hacían que esta recaída fuera comprensible. Desde la ventana de su oficina, Antonio miraba pensativamente hacia el exterior. Su mente vagaba por los capítulos de su vida. Durante 2 décadas se había dedicado a la exigente y gratificante profesión de la cirugía. Su decisión de convertirse en médico había sido firme desde joven, impulsada por un noble deseo de ayudar y salvar vidas. La escuela de medicina, que abrumaba a muchos, fue un camino relativamente suave para Antonio. Su aptitud excepcional le ganó gran estima por parte del decano, una conexión que más tarde influyó en su empleo. Al unirse a un hospital estatal, Antonio rápidamente se estableció como un especialista hábil y competente. Su dedicación se evidenciaba en su búsqueda incesante de conocimiento, sumergiéndose en libros de texto médicos y mejorando constantemente sus habilidades. Reconocido por su experiencia, se le confiaron cirugías intrincadas, un rol que despertó la envidia entre sus colegas. Susurraban sobre patrocinadores invisibles que favorecían su carrera, pero Antonio permanecía imperturbable, dedicado a su profesión y acumulando experiencia invaluable. Sin embargo, en medio de su ilustre carrera, Antonio enfrentaba una situación devastadora. Un paciente había muerto en su mesa de operaciones debido a un error cometido por él. A pesar de sus mejores esfuerzos, su equivocación resultó fatal. Ahora, mientras miraba por la ventana, Antonio reflexionaba sobre el trágico desenlace, abrumado por las consecuencias de su fallo. Entonces, ¿cómo serán las cosas? ¿Cómo enfrentaría a la familia del paciente? Su mano, traicionando su agitación interna, temblaba visiblemente. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Absorbido en sus pensamientos, no respondió al principio. El golpeteo persistente finalmente lo llevó a abrir la puerta. Detrás de ella estaba la doctora jefe Samantha, una presencia formidable en sus 40s, conocida por su mirada penetrante que parecía diseccionar el alma de una persona. Unos años atrás, la relación de Antonio y Samantha había trascendido los límites profesionales, evolucionando en una asociación romántica. Sin embargo, su romance fue breve. A pesar de la profunda comprensión de Samantha sobre las demandas de una carrera médica, ella no estaba dispuesta a competir con la devoción absorbente de Antonio por su trabajo. Después de algunos años de convivencia, decidieron mutuamente separarse, reanudando sus roles como colegas amistosos. Samantha entró en la oficina de Antonio. Su expresión era severa pero preocupada. Observó el cigarrillo en su mano con una mezcla de desaprobación y comprensión. No pudo resistir y preguntó. Su tono era uniforme, pero teñido de empatía. Antonio, visiblemente sacudido, respondió: «Hay una razón, como sabes. No puedo quitarme de encima la sensación de que podría haberlo salvado». La respuesta de Samantha fue aguda, pero su voz llevaba una calidez subyacente. «Cálmate. Lo hecho está, y sabes bien que era demasiado tarde para salvarlo. No es tu culpa. ¿Por qué torturarte con la culpa ahora?» «Lo sé», Antonio suspiró profundamente, «pero es la primera vez que enfrento esto en mi carrera. No puedo dejar de culparme, aunque sé que es irracional». Ese
No es el enfoque correcto, Antonio, respondió Samantha, apoyando su mano suavemente sobre la de él en un gesto de apoyo. Aceptar que no todos los pacientes pueden ser salvados es una dura realidad de nuestra profesión. Es una verdad difícil de aceptar, pero debes hacerlo. El hospital ha decidido despedirme, ¿verdad?, preguntó Antonio. Samantha, con el corazón apesadumbrado, dijo: «Aún no hay un anuncio oficial». La incredulidad y el pánico se apoderaron de Antonio. Su respiración se volvió agitada, sus manos temblaban incontrolablemente y su corazón latía con una intensidad abrumadora. La realidad de su situación, tan dura e inesperada, le asestó un golpe devastador. «Vete a casa a descansar, deja que las cosas se calmen», le indicó Samantha con firmeza. «¿Qué hay de informar a la familia del paciente?», inquirió Antonio, su preocupación evidente. «Yo me encargaré. Es una situación delicada y el paciente era un caso complejo. Estamos tratando de contactar a su esposa, pero parece que es inalcanzable en este momento. Entiana le aseguró que ella se encargaría de todo, pero la gravedad de la situación superaba cualquier expectativa tanto de Samantha como de Antonio». Al tercer día de reposo en casa, Antonio recibió una llamada de Samantha. Las palabras de Samantha resonaron en su mente, dejando a Antonio en estado de shock. La viuda del paciente había escalado la situación involucrando a los medios. Los periodistas habían estado persiguiéndola implacablemente. El hombre que operaste tenía conexiones significativas, poniendo a nuestro hospital bajo un escrutinio inmenso. No tuvimos más opción que tomar esta medida, Antonio. Es una situación difícil, pero tu partida podría ayudar a aliviar las tensiones con la familia del fallecido. Al día siguiente, Antonio fue al hospital para empacar sus pertenencias en una caja, cada objeto un recordatorio de 2 décadas de transformación, de ser un estudiante de medicina lleno de entusiasmo a convertirse en un cirujano destacado. Con el corazón pesado, cerró la puerta detrás de él, marcando el final de una era. Antonio caminó hacia su coche con la caja en brazos, la cabeza llena de recuerdos y la incertidumbre pesando sobre sus hombros. Mientras conducía de regreso a casa, se detuvo en un supermercado para comprar algo de comida. Necesitaba despejar la mente, y la rutina de hacer la compra podría darle un momento de calma. Al entrar al supermercado, notó a una mujer con una niña pequeña en el pasillo de las frutas. Había algo familiar en ellas, pero no logró identificarlo de inmediato. Continuó su recorrido por los pasillos, pero sus pensamientos seguían regresando a la mujer y la niña. Al girar la esquina hacia el pasillo de los lácteos, los vio de nuevo. La mujer estaba tratando de calmar a la niña, quien parecía tener hambre. Fue en ese momento cuando los recuerdos comenzaron a fluir. La niña era Carmen, una paciente que había tratado años atrás. Antonio se acercó con cautela, no queriendo asustarlas. «¿Carmen?», preguntó suavemente. Carmen levantó la mirada y lo reconoció al instante, sonriendo tímidamente. La mujer, Andrea, también levantó la vista, y sus ojos se llenaron de sorpresa y alivio. «¡Antonio!», exclamó Andrea sin poder creer a quien veía. «No esperaba encontrarte aquí». Antonio sonrió, aunque la preocupación empezaba a formarse en su mente al ver el estado de Andrea y Carmen. «Es una sorpresa verte tan bien, Andrea». «¿Cómo han estado?», preguntó, aunque la respuesta parecía obvia. Andrea bajó la mirada, avergonzada. «No muy bien, la verdad. Estamos pasando por un momento difícil», confesó, luchando por mantener la compostura. Carmen, sin embargo, con la inocencia de una niña, tomó la mano de Antonio. «¿Nos ayudarás, doctor?», preguntó con los ojos grandes y esperanzados.
El corazón de Antonio se apretó. No podía ignorar su situación. Recordó los días en que Carmen estaba en su cuidado. Como siempre había una sonrisa en su rostro a pesar de la enfermedad que enfrentaba. «Claro que sí, Carmen. Vamos a arreglar esto», dijo, mirando a Andrea con determinación. Antonio pensó rápidamente. Tenía una casa antigua que había heredado de su abuela. No estaba en perfectas condiciones, pero sería un refugio mejor que la calle. «Tengo una casa que pueden usar», ofreció. «No es mucho, pero es un lugar seguro y cálido». Andrea, con los ojos llenos de gratitud y el leve asentimiento de Carmen, fueron todo lo que Antonio necesitó. Conducir por la ciudad. Antonio sintió una mezcla de determinación e inquietud. Siempre se había centrado en su carrera, esforzándose por salvar vidas, pero ahora se encontraba navegando por las complejidades de la lucha humana más allá del quirófano. Al llegar a la casa, Andrea y Carmen entraron con cautela, su gratitud palpable pero teñida de un sentido de intrusión. «Por favor, siéntanse como en casa», instó Antonio, señalando alrededor de la acogedora sala de estar. «Voy a organizar algunos elementos esenciales. No se preocupen por nada». Andrea abrazó a su hija con fuerza, murmurando palabras de agradecimiento, mientras Carmen exploraba en silencio los entornos desconocidos, sus dedos trazando sobre estantes y muebles que hablaban de una vida diferente. Más tarde esa noche, mientras Antonio conducía de regreso a su ahora casi vacío apartamento, no pudo sacudirse el sentimiento de responsabilidad que lo invadía. No se trataba solo de ofrecer refugio. Se trataba de comprender la profundidad de la necesidad que existía más allá de las paredes del hospital. El rostro de Carmen persistía en sus pensamientos. Un recordatorio de la resiliencia ante la adversidad. Al llegar a casa, Antonio se sentó solo en el silencio, el peso de la soledad más pesado que las cajas embaladas a su alrededor. Había pasado años dedicándose a su profesión, pero ahora, en este giro inesperado de eventos, se enfrentaba a una nueva dimensión de compasión y deber. Conforme la noche avanzaba, los pensamientos de Antonio vagaban hacia las incertidumbres por delante. Su carrera había llegado a una encrucijada, pero quizás este momento de conexión personal, de extender una mano amiga, era una vocación en sí misma. Los próximos pasos eran inciertos, pero la determinación de marcar una diferencia, una vida a la vez, ardía intensamente en su interior. Y así, en el silencio de su apartamento, Antonio encontró consuelo en el conocimiento de que mientras una era había llegado a su fin, otra había comenzado. Una donde la medida de su impacto sería definida no solo por las cirugías realizadas, sino por la compasión que extendía más allá de la mesa de operaciones. Antonio despertó al día siguiente con una sensación renovada de propósito. Mientras el sol de la mañana se filtraba por las cortinas, se levantó y preparó un desayuno sencillo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Andrea y Carmen. Sabía que debía hacer más para ayudarlas a estabilizarse. Después de instalarse, Andrea y Carmen comenzaron a adaptarse lentamente a su nuevo entorno. Andrea compartió más sobre su pasado con Antonio, revelando la dolorosa historia de su matrimonio con un hombre que, bajo los efectos del alcohol, se volvía violento. «Era diferente cuando nos conocimos», explicó Andrea una noche mientras compartían una taza de té en la cocina. «Al principio era amable, cariñoso, pero luego todo cambió. Intenté aguantar por Carmen, pero llegó un punto en el que no podía más. Tuvimos que huir». Antonio escuchó con atención, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza por lo que Andrea había pasado. «No merecías eso»,
dijo finalmente. Nadie debería vivir con miedo. Aquí estás a salvo. Carmen, por su parte, comenzó a mostrar su talento artístico. Antonio le había comprado algunos lápices de colores y papel, y pronto los dibujos de la niña decoraban la casa. «Mira, Antonio», dijo Carmen un día, mostrándole un dibujo de una casa rodeada de flores. «Es como esta, pero con más flores, como tú dijiste que era antes». Antonio sonrió. Su corazón se llenó de una calidez que hacía tiempo no sentía. «Eres muy talentosa, Carmen. Vamos a asegurarnos de que puedas seguir dibujando y mejorando». Antonio decidió ayudar a Andrea a encontrar trabajo. Utilizó sus contactos y recursos para buscar oportunidades adecuadas. «No será fácil», le advirtió, «pero con tu determinación sé que lo lograrás». Andrea, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir esperanza. Con la ayuda de Antonio, encontró un trabajo en una tienda local. No era el empleo de sus sueños, pero era un comienzo, y le daba la oportunidad de empezar a reconstruir su vida. «Gracias, Antonio», dijo Andrea un día con lágrimas en los ojos. «No sé cómo podré pagarte todo esto». «No tienes que pagarme», respondió Antonio con una sonrisa sincera. «Solo sigue adelante. Eso es todo lo que necesito». Las semanas pasaron, y la casa que una vez estuvo vacía y descuidada comenzó a llenarse de vida. Antonio, Andrea y Carmen formaron una especie de familia improvisada, cada uno aportando algo único al hogar. Las cenas compartidas, las risas de Carmen mientras dibujaba y la gratitud en los ojos de Andrea se convirtieron en los momentos más valiosos para Antonio. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Antonio le propuso a Andrea una idea. «He estado pensando», dijo, mirando las flores que comenzaban a florecer. «Podríamos arreglar este lugar juntos, hacerlo hermoso de nuevo, como lo era cuando mi abuela estaba aquí. Sería un proyecto para los tres». Andrea sonrió, sintiendo una chispa de entusiasmo. «Me encantaría. Carmen también. Siempre ha querido un jardín». Con el tiempo, la casa se convirtió en un refugio no solo físico, sino emocional. Andrea encontró estabilidad en su trabajo y Carmen floreció en su talento artístico. Antonio, por su parte, descubrió un nuevo propósito en ayudar a los demás, más allá de las paredes del hospital. Los días de incertidumbre y miedo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la esperanza y la determinación. La conexión que habían formado, basada en la compasión y el apoyo mutuo, se convirtió en el ancla que los mantenía firmes en medio de cualquier tormenta. Antonio se dio cuenta de que, aunque había perdido su carrera como cirujano, había encontrado algo aún más valioso: una familia y un propósito renovado en la vida. Las primeras luces del amanecer se colaron por las cortinas de la casa antigua, llenando el espacio con una calidez suave. Antonio se despertó temprano, como solía hacer desde que Andrea y Carmen habían llegado a su vida. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a sus huéspedes. En la cocina preparó café y se sentó a contemplar el jardín, ahora floreciente gracias a sus esfuerzos conjuntos. Andrea apareció poco después, con una sonrisa somnolienta. «Buenos días, Antonio», saludó, tomando una taza de café que él le ofreció. «Es increíble cómo este lugar ha cobrado vida de nuevo». Antonio asintió, mirando las flores que habían plantado juntos. «Sí, es un cambio significativo, pero creo que no solo el jardín ha cambiado». Andrea sonrió, reconociendo el doble sentido en sus palabras. «Tienes razón. Este lugar nos ha dado una nueva oportunidad a todos». Durante esos días compartidos,
Antonio y Andrea habían pasado muchas noches conversando en la cocina mientras Carmen dormía. Andrea hablaba más abiertamente sobre su pasado, cada relato revelando una nueva capa de su vida. Había una historia en particular que conectaba de manera inesperada con el pasado de Antonio. Recuerdo que mi madre siempre hablaba de un hombre que nos ayudó mucho cuando yo era pequeña. Comenzó Andrea una noche mientras miraban las estrellas desde el porche. Era un médico que se convirtió en amigo de la familia en un momento muy difícil. Siempre nos traía medicinas y alimentos. Antonio sintió una extraña familiaridad en la historia de Andrea. ¿Sabes cómo se llamaba?, preguntó, tratando de disimular la tensión en su voz. Sí, se llamaba Santiago, respondió Andrea. Mi madre decía que era un hombre muy bondadoso, pero de repente dejó de visitarnos y nunca supimos por qué. Antonio quedó en silencio, procesando la información. Santiago era el nombre de su padre, el hombre al que había resentido durante tantos años por abandonar a su familia. Sintió una mezcla de confusión y tristeza al darse cuenta de que su padre había estado ayudando a otra familia mientras él se sentía abandonado. No puede ser, murmuró Antonio, más para sí mismo que para Andrea. ¿Qué pasa?, preguntó ella, notando el cambio en su expresión. Antonio suspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Santiago es el nombre de mi padre. Se fue cuando yo era muy joven, y nunca entendí por qué. Siempre pensé que había encontrado otra familia y nos había olvidado. Andrea lo miró con asombro. ¿Podría ser que...? Antonio asintió lentamente. Es posible. Todo esto tiene demasiado sentido. Durante las semanas siguientes, Antonio y Andrea se dedicaron a investigar más sobre la conexión entre Santiago y sus familias. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una historia de sacrificio y malentendidos. Santiago no había abandonado a su familia por otra, sino que había dedicado su vida a ayudar a quienes más lo necesitaban, incluyendo a Andrea y su madre. Antonio enfrentó una tormenta de emociones. Por un lado, sentía alivio al saber que su padre no los había abandonado por egoísmo. Por otro lado, estaba el dolor de tantos años de resentimiento y la falta de comunicación que había creado una brecha entre ellos. Andrea, con su comprensión y apoyo, ayudó a Antonio a procesar estos sentimientos, brindándole una nueva perspectiva sobre su padre. «Tu padre era un buen hombre», dijo Andrea una noche, mientras Carmen dibujaba en la mesa. «Lo que hizo por mi familia es algo que nunca podré olvidar. Tal vez no entendemos completamente sus razones, pero su intención siempre fue ayudar». Antonio asintió, mirando a Carmen, que parecía tan feliz y despreocupada. «Tienes razón. Es hora de dejar de lado el resentimiento y tratar de comprenderlo. Quizás todavía haya una oportunidad de reconciliación». Antonio pasó las siguientes semanas sumido en una mezcla de reflexión y planificación. Cada día, mientras observaba a Carmen dibujar en el porche o ayudaba a Andrea en el jardín, se daba cuenta de lo mucho que su vida había cambiado. El resentimiento que una vez albergó hacia su padre, Santiago, comenzaba a transformarse en una comprensión más profunda y un deseo de reconciliación. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba el jardín con una luz dorada, Antonio decidió escribirle una carta a Santiago. Quería expresar sus sentimientos de manera clara y honesta, algo que no había logrado hacer en muchos años. «Querido papá, espero que esta carta te encuentre bien. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, y hay muchas cosas que necesito decirte. Durante años he guardado resentimiento y confusión sobre tu partida, pero ahora entiendo mejor tus razones.
Me he encontrado con Andrea y su hija Carmen. He aprendido mucho sobre tu vida durante el tiempo que estuviste fuera, y aunque no comparto todas tus decisiones, comprendo mejor tus motivaciones. Quiero que sepas que estoy dispuesto a dejar atrás el pasado y construir algo nuevo juntos. Me gustaría que nos reuniéramos. Hay tanto que necesitamos discutir, y creo que es hora de sanar estas viejas heridas. Espero que puedas considerar mi propuesta y encontrar en tu corazón la disposición para encontrarnos. Con cariño, Antonio. Doblando cuidadosamente la carta, Antonio la colocó en un sobre y lo selló. Se sentía una mezcla de alivio y nerviosismo, sabiendo que esta carta podría ser el primer paso hacia la reconciliación, o podría no recibir respuesta alguna. Unos días después, mientras Antonio y Andrea tomaban un café en la cocina, escucharon el sonido de una camioneta que se detenía frente a la casa. Antonio se asomó por la ventana y vio a un hombre mayor bajarse del vehículo. Su corazón se aceleró al reconocer a su padre, Santiago. Había leído la carta. Antonio salió al encuentro de Santiago, su corazón latiendo con fuerza. «Papá», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Santiago lo miró con ojos llenos de emociones mezcladas. «Antonio», respondió, abriendo los brazos para un abrazo. El abrazo fue largo y cargado de significado, un puente tendido sobre años de distancia y malentendidos. Entraron juntos en la casa, donde Andrea y Carmen esperaban con sonrisas cálidas. Se sentaron en la sala, la tensión palpable pero mitigada por la esperanza de un nuevo comienzo. «Gracias por venir», dijo Antonio, rompiendo el silencio. «Hay tanto que necesito entender». Santiago asintió. «Lo sé, hijo, y estoy aquí para explicarte todo». Comenzaron a hablar, desentrañando el pasado poco a poco. Santiago contó cómo, al sentirse incapaz de proporcionar todo lo que su familia necesitaba, había decidido dedicarse a ayudar a otros. Se involucró profundamente con familias en necesidad, como la de Andrea, sintiendo que era su manera de marcar una diferencia. «Siempre te tuve en mi mente, Antonio», dijo Santiago con voz temblorosa. «Nunca quise hacerte sentir abandonado, pero me perdí en mi intento de hacer el bien en otro lugar». Antonio lo escuchó con atención, sus sentimientos oscilando entre el dolor y la comprensión. «No fue fácil para mí, papá. Me sentí traicionado y abandonado. Pero ahora veo que tus intenciones eran buenas, aunque el resultado fue doloroso para ambos». La conversación continuó, cada palabra ayudando a sanar las viejas heridas. Andrea y Carmen observaron en silencio, respetando el momento íntimo entre padre e hijo. Carmen, con su inocencia infantil, se acercó a Santiago y le mostró uno de sus dibujos. «Abuelo, mira lo que dibujé», dijo con una sonrisa. Santiago tomó el dibujo con manos temblorosas y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Es hermoso, Carmen. Eres muy talentosa». Antonio sintió una calidez en su corazón al ver la interacción entre su padre y su hija adoptiva. Era un símbolo de la nueva conexión que estaban formando, una mezcla de pasado y presente que prometía un futuro más brillante. Después de esa emotiva reunión, Santiago aceptó la invitación de Antonio para quedarse unos días en la casa. Las noches se llenaron de conversaciones, risas y la promesa de un nuevo comienzo. Santiago compartió más sobre su vida y sus experiencias, y Antonio encontró en su padre una fuente de sabiduría y guía. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Santiago miró a Antonio y dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Has construido algo hermoso aquí. No solo esta casa, sino también las relaciones que has formado. Eres un hombre de gran corazón». Antonio, conmovido por las palabras de su padre, respondió:
He aprendido mucho en estos últimos meses. He descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones que formamos y en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Santiago asintió, sus ojos brillando con orgullo. Esa es una lección importante y me alegra que la hayas aprendido. El tiempo pasó rápidamente y la presencia de Santiago se sintió como una bendición en la casa. Carmen florecía con la atención y el cariño de su abuelo, y Andrea se sentía más segura y apoyada que nunca. Antonio, por su parte, encontró una paz interior que nunca había conocido. Una tarde, mientras el sol se ponía y el jardín se llenaba de colores cálidos, Santiago se acercó a Antonio. «Hijo, quiero que sepas que me quedaré el tiempo que necesites. Quiero ser parte de esta familia, si me lo permites». Antonio sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Eres parte de esta familia, papá. Siempre lo has sido, y siempre lo serás». En los días siguientes, la casa se llenó de actividad y vida. Antonio, Andrea, Carmen y Santiago trabajaron juntos para mejorar el hogar, plantando nuevas flores y reparando lo que necesitaba atención. El jardín, que una vez estuvo descuidado, se convirtió en un símbolo de renacimiento y esperanza. Las noches se llenaron de historias y risas, y cada miembro de la familia encontró consuelo y alegría en la compañía de los demás. Antonio, observando todo esto, se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier carrera o logro profesional. Había encontrado una familia, un propósito y una paz interior que lo llenaban de esperanza para el futuro. La vida continuaba, con sus desafíos y alegrías, pero Antonio sabía que juntos podían superar cualquier cosa. Y mientras miraba el cielo estrellado desde el porche, se sintió agradecido por cada momento, por cada lección aprendida y por la oportunidad de construir un nuevo capítulo en su vida, lleno de amor, comprensión y unidad. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas de la casa, llenándola de una cálida luz dorada. Antonio se despertó temprano como solía hacer. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos volvían una y otra vez a la llegada reciente de Santiago. La reconciliación con su padre había sido un paso importante, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir las relaciones familiares. Durante el desayuno, la familia se sentó junta en la mesa de la cocina. Andrea preparaba unas tostadas, mientras Carmen hablaba entusiasmada sobre un nuevo dibujo que había hecho. Santiago observaba la escena con una sonrisa tranquila, apreciando la armonía que se estaba formando. «Ellen llegará hoy», anunció Antonio mirando a su padre. «Creo que es el momento de que todos estemos juntos y empecemos a sanar como familia». Santiago asintió, consciente de la importancia de la llegada de Ellen, la madre de Antonio. «Sí, será bueno para todos nosotros. Hace mucho que no la veo». Más tarde ese día, Ellen llegó a la casa. La tensión era palpable cuando se encontró cara a cara con Santiago después de tantos años. Antonio, consciente de la delicadeza de la situación, los invitó a sentarse en el jardín, donde la brisa suave y el aroma de las flores creaban un ambiente pacífico. «Ellen», comenzó Santiago con voz temblorosa, «he cometido muchos errores en mi vida, y uno de ellos fue dejarte sin una explicación. Quiero que sepas que siempre he pensado en ti y en Antonio». Ellen lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. «Santiago, no fue fácil para mí ni para Antonio, pero estoy dispuesta a escuchar y tratar de entender». Con paciencia y sinceridad, Santiago explicó sus razones para haberse alejado y cómo había intentado compensar su ausencia ayudando a otras familias necesitadas. Ellen escuchó atentamente,
y aunque el dolor de su partida aún estaba presente, comenzó a comprender las complejidades de las decisiones de Santiago. «Fue duro, pero veo que has hecho mucho bien», dijo Ellen finalmente. «Estoy dispuesta a dejar atrás el pasado y trabajar juntos para reconstruir nuestra familia». Antonio sintió un alivio inmenso al ver a sus padres hablar con tanta honestidad. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso de curación. Pero el primer paso ya estaba dado. Durante las siguientes semanas, la familia se dedicó a actividades conjuntas para fortalecer sus lazos. Antonio y Santiago trabajaban en el jardín, plantando nuevas flores y reparando las cercas. Andrea y Ellen se encargaban de la casa, transformando cada habitación en un espacio acogedor y lleno de vida. Carmen, con su inagotable energía y creatividad, decoraba las paredes con sus dibujos. «Quiero que esta casa sea la más bonita de todas», decía, mientras pegaba una nueva obra maestra en la sala de estar. Antonio también ayudó a Andrea a encontrar un empleo más estable. Utilizando sus contactos, logró que ella consiguiera una entrevista en una tienda de arte local. «Sé que tienes un talento increíble para la organización y la atención al cliente», le dijo Antonio. Andrea, con una renovada confianza, asistió a la entrevista y fue contratada. Su nuevo trabajo no solo le proporcionó estabilidad financiera, sino también un sentido de propósito y realización. Mientras tanto, Antonio continuó apoyando a Carmen en el desarrollo de su talento artístico. Inscribió a Carmen en una escuela de arte, donde su creatividad floreció aún más. Los fines de semana solían visitar museos y galerías, donde Carmen encontraba inspiración en cada rincón. El día en que Carmen presentó su primer proyecto en la escuela de arte, la familia entera la acompañó. Ellen, Santiago, Andrea y Antonio se quedaron asombrados ante la habilidad y pasión de Carmen. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño», dijo Andrea, abrazando a su hija. La felicidad y la unidad que sentían como familia eran palpables. Cada desafío superado los hacía más fuertes y más unidos. Antonio, al ver la sonrisa en el rostro de su hija y la alegría en los ojos de Andrea, comprendió que había encontrado un propósito más grande que cualquier carrera. Las noches en la casa se llenaron de historias y risas. Santiago y Ellen compartían anécdotas de su juventud, mientras Andrea y Antonio hablaban sobre sus sueños y aspiraciones. Carmen, con su inocencia y alegría, unía a todos con su amor incondicional y su talento artístico. Un día, mientras la familia estaba reunida en el jardín, Antonio tomó la mano de Andrea y dijo: «Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por formar parte de esta nueva vida. Hemos pasado por mucho, pero juntos hemos encontrado la manera de sanar y crecer». Ellen asintió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Hemos encontrado nuestro camino de regreso unos a otros, y eso es lo más importante». La familia celebró su unión con una cena especial en el jardín, bajo las estrellas. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, creando recuerdos que atesorarían para siempre. Antonio, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los logros materiales, sino en las relaciones y el amor que compartían. Había encontrado la paz y el propósito que tanto había buscado. A medida que las estrellas brillaban en el cielo, la familia se abrazó, sintiendo la calidez y la seguridad de saber que, sin importar lo que trajera el futuro, siempre tendrían unos a otros. La historia de Antonio, Andrea, Carmen, Santiago y Ellen era una prueba de que el amor, el perdón y la unidad podían superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la casa que una vez estuvo llena de incertidumbre y dolor se convirtió en un refugio
de amor y esperanza. Cada rincón contaba una historia de redención y renovación. Antonio, al recordar su viaje desde la oscuridad hasta la luz, sonrió con gratitud. Y así, en la quietud de la noche, Antonio encontró consuelo en el conocimiento de que, mientras una era había llegado a su fin, otra, llena de promesas y posibilidades, había comenzado. Su familia, unida por la comprensión y el amor, era el testimonio viviente de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre podía ofrecer una segunda oportunidad. Las hojas de los árboles susurraban con la brisa suave de la mañana, mientras Antonio caminaba hacia el hospital, un lugar que una vez fue el epicentro de su vida. Habían pasado meses desde su salida abrupta, y aunque su vida había cambiado significativamente, el deseo de volver a su vocación nunca se había desvanecido. Antonio recibió una llamada inesperada del hospital. Le informaron que la controversia alrededor de la cirugía que había llevado a su despido se había esclarecido. Una investigación minuciosa había revelado que el error fatal no fue suyo, sino de una enfermera que, en un momento de estrés extremo, administró un medicamento incorrecto. Abrumada por la culpa, la enfermera finalmente se presentó y confesó su error. La noticia dejó a Antonio perplejo. Aunque había encontrado una nueva paz en su vida personal, la posibilidad de regresar a la medicina llenaba su corazón de emoción y aprehensión. El hospital le ofreció su puesto de regreso, reconociendo la injusticia cometida. Antonio caminó por los pasillos del hospital, recordando los años dedicados a salvar vidas. La familiaridad del entorno lo envolvía, mezclada con una sensación de renovación. Al llegar a la oficina de la doctora jefe Samantha, se detuvo un momento para respirar profundamente antes de entrar. Samantha lo recibió con una sonrisa cálida, sus ojos reflejando tanto alivio como sinceridad. «Antonio, estoy realmente feliz de verte de nuevo aquí. Lamento profundamente lo que ocurrió y cómo se manejó la situación». Antonio asintió, sintiendo una oleada de emociones. «Gracias, Samantha. Ha sido un camino difícil, pero estoy listo para volver y hacer lo que amo». Durante esa conversación, hablaron sobre los detalles de su regreso y las medidas que el hospital estaba implementando para evitar errores similares en el futuro. Antonio se sintió aliviado al ver el compromiso del hospital con la seguridad y la transparencia. Días después, Antonio se encontraba en la sala de operaciones poniéndose su bata de cirugía. El sonido de los monitores y el murmullo del equipo médico eran como una sinfonía familiar que le recordaba por qué había elegido esta carrera. Samantha, observando desde la ventana, sintió una mezcla de orgullo y esperanza al ver a Antonio regresar a su elemento. El primer caso de Antonio desde su regreso fue una cirugía compleja, pero su habilidad y precisión eran innegables. Cada movimiento era seguro y calculado, y su equipo trabajaba en perfecta sincronía. Cuando la operación concluyó con éxito, una ovación silenciosa recorrió la sala. Antonio salió de la sala de operaciones con una sonrisa tranquila, sabiendo que había recuperado su lugar. Esa noche, Antonio, Andrea, Carmen y Santiago se reunieron para celebrar. Andrea lo abrazó con fuerza, sus ojos brillando de orgullo. «Sabía que regresarías, Antonio. Siempre has sido un gran médico». Antonio rió, sintiendo una calidez que lo envolvía. «Gracias. Pero no podría haberlo hecho sin el apoyo de todos ustedes». Mientras la cena avanzaba, Samantha llegó para unirse a la celebración. Se había vuelto una amiga cercana y una aliada crucial durante los meses difíciles. Andrea la recibió con una sonrisa. «Samantha, gracias por todo lo que has hecho por Antonio.
Samantha asintió levantando su copa. Antonio es uno de los mejores, y este hospital necesita a alguien como él. Estoy feliz de verlo de vuelta donde pertenece. Durante la cena, Antonio y Samantha tuvieron un momento a solas en el jardín. La conversación fluyó con naturalidad, recordando viejos tiempos y hablando sobre el futuro. Samantha, comenzó Antonio, he estado pensando mucho. Quizás deberíamos considerar darle otra oportunidad a lo nuestro. Samantha lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Antonio, también lo he estado pensando. Nuestra conexión siempre ha sido fuerte y tal vez ahora, con todo lo que hemos aprendido, podríamos hacerlo funcionar. Se miraron a los ojos, sintiendo una renovación en su relación. No solo estaban reconstruyendo su carrera y su vida familiar, sino también redescubriendo el amor que nunca se había desvanecido completamente. Con el tiempo, Antonio se estableció nuevamente en el hospital, ganando el respeto y la admiración de sus colegas. Su regreso marcó el comienzo de una nueva era en su vida profesional, una que estaba marcada por la experiencia, la humildad y un compromiso renovado con sus pacientes. En casa, la vida continuaba siendo un refugio de amor y unidad. Andrea prosperaba en su trabajo, y Carmen seguía impresionando a todos con su talento artístico. Santiago y Ellen encontraron una paz y alegría en su rol de abuelos, ofreciendo sabiduría y apoyo. Una tarde, mientras Antonio y Samantha paseaban por el jardín de la casa, Santiago se les unió. «Es maravilloso ver cómo ha cambiado todo», comentó, mirando las flores que Carmen había plantado. «La vida siempre nos da una segunda oportunidad, y estoy agradecido de que la hayamos encontrado». Antonio asintió, tomando la mano de Samantha. «Sí, papá. La vida es impredecible, pero con amor y apoyo podemos superar cualquier cosa». Mientras el sol se ponía, creando un cielo pintado de tonos cálidos, Antonio reflexionó sobre su viaje. Había enfrentado la adversidad. Había encontrado el perdón y la reconciliación. Y ahora estaba en un lugar de paz y satisfacción. Su carrera como cirujano era importante, pero la verdadera riqueza estaba en las relaciones que había construido y en el amor que lo rodeaba. Esa noche, la familia y los amigos se reunieron alrededor de una fogata en el jardín. Las risas y las historias llenaron el aire, creando un ambiente de calidez y unión. Antonio, observando a todos, se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto entre su vocación y su vida personal. En la quietud de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Antonio encontró consuelo en el conocimiento de que, aunque su camino había estado lleno de desafíos, había emergido más fuerte y más sabio. Su historia era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la esperanza. Y así, en ese momento de tranquilidad y gratitud, Antonio supo que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de aquellos que amaba y haciendo lo que le apasionaba. La vida, con todos sus giros y vueltas, le había dado una segunda oportunidad, y él la había aprovechado plenamente, viviendo cada día con propósito y alegría. La travesía de Antonio, Andrea, Carmen y Santiago es un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la redención. Antonio, enfrentando el dolor y la injusticia, encontró un nuevo propósito y construyó relaciones profundas. Andrea, tras sobrevivir a la adversidad, halló estabilidad y confianza. Carmen, con su inocencia y talento, unió a la familia con su luz. Santiago, al reconciliarse con su pasado, redescubrió el valor de la familia. Juntos, superaron desafíos, sanaron heridas y demostraron que, con apoyo y comprensión,
es posible reconstruir vidas y encontrar la verdadera felicidad y paz interior. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.